Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del hermano David Santiago. Una palabra revelada de Dios de parte para esta generación de almas en el nombre de Jesús. Declaramos España tierra bendita, España tierra de Dios. Hoy en este vídeo voy a hablar de un tema muy profundo, muy poderoso y que me habéis comentado también que teníais vuestras dudas y todo eso. Es el tema de Pedro, del apóstol Pedro. Que justamente es, Pedro quiere significar como roca, como piedra, y es eso. Y este vídeo lo vamos a tratar siempre con significado bíblico. En Mateo capítulo 16, versículo 18, estamos viendo muchas cosas. Podemos leer, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es. Hay todo un debate acerca de este versículo sobre si la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia es Pedro, o la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que eso lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 16. Honestamente, no hay manera de estar absolutamente seguros de cuál visión es la correcta. Si Pedro es la roca o Jesús es la roca. Hay muchas confusiones, ahí es digamos como un debate que podríamos hacer. La construcción gramatical permite las dos opciones. La construcción gramatical, o sea, la forma de escribir la Biblia y lo que dice la Biblia en ese versículo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, a entender cualquier persona que escudriña las escrituras, y justamente en ese versículo tiene los dos puntos diferentes, pero las dos son correctas. La primera visión es que Jesús estaba declarando que Pedro sería la roca sobre la que edificaría su iglesia. Jesús parece estar utilizando un juego de palabras. Tú eres Pedro, que en el griego es Petros, y sobre esta roca, Petra, que también, edificaré mi iglesia. Debido a que el nombre Pedro significa roca y Jesús va a edificar su iglesia sobre una roca, pareciera que Cristo está uniendo las dos palabras. Dios utilizó grandemente a Pedro en la fundación de la iglesia. Pedro fue el primero que proclamó el evangelio en el día de Pentecostés. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 47. Pedro también estuvo presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Eso lo vemos en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Y fue también el primero en llevar el Evangelio a los gentiles. Eso lo vemos en Hechos capítulo 10, versículos 1 al 48. En un sentido, Pedro fue la base de piedra de la iglesia. La otra interpretación popular de la roca es que Jesús no se estaba refiriendo a Pedro, sino a la declaración de fe de Pedro en el verso 16 de Mateo capítulo 16, que dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús nunca les había declarado explícitamente la totalidad de su identidad a Pedro ni a los otros discípulos, y reconoció que Dios soberanamente le había abierto los ojos a Pedro y le había revelado quién era realmente Jesús. Su confesión de Jesús como el Hijo de Dios brotó de él, una declaración sincera de la fe personal de Pedro en Cristo. Esta fe personal en Cristo es el sello del cristiano verdadero. Todos los que han colocado su fe en Cristo, como le dice Pedro, son la iglesia. Pedro expresa esta verdad en 1 de Pedro 2:4, que dice: Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Después de la confesión de Pedro, Jesús declaró que Dios le había revelado la verdad a Pedro. La palabra Pedro, Petros en griego, significa pequeña piedra. En Juan 1:42 vemos eso. Jesús luego utilizó una palabra relacionada, que es Petra, que significa peñasco base.
La primera palabra es utilizada en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, cuando Jesús describe la roca sobre la que el hombre sabio edificó su casa. Pedro mismo utiliza la misma ilustración en su primera epístola. La iglesia está constituida por numerosas piedras pequeñas, piedras vivas. En primera de Pedro 2.5 lo dice, que comparten la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas declaraciones de fe constituyen el fundamento de la iglesia. Además, podemos ver también en el Nuevo Testamento, deja perfectamente claro que Cristo es el fundamento de la iglesia. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12, y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Es un error pensar que Jesús le dio este privilegio a Pedro. En un sentido, todos los apóstoles jugaron un papel fundamental en la edificación de la iglesia, como podemos ver en Efesios 2.20. Pero la posición de primacia está reservada solo para Cristo. Cristo es llamado la principal piedra angular. Y lo podemos ver en muchos versículos. En 1 de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 7, en Efesios capítulo 2 versículo 20, en Lucas capítulo 20 versículo 17 o en Hechos capítulo 4 versículo 11. Si Cristo es la piedra angular, ¿cómo podría ser Pedro la piedra sobre la que esté edificada la iglesia? Por lo tanto, las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16 versículo 18, y es el debate que estamos haciendo, se interpretan mejor como un simple juego de palabras. Parafraseando, Pedro, te llamas pequeña piedra, pero de tu boca ha salido una verdad como un peñasco que será la base de la iglesia. La iglesia alega que Pedro es la roca a la que Jesús se refería, y luego utiliza esa interpretación como evidencia de que es la iglesia verdadera. Pero como hemos visto, la interpretación de Pedro como la roca no es la única interpretación válida. Incluso si Pedro fuera la roca en Mateo capítulo 16 versículo 18, eso no le daría ninguna autoridad a la iglesia. Las escrituras no registran en ningún sitio a Pedro. Las escrituras nunca describen a Pedro con autoridad sobre los otros apóstoles o como el principal líder de la iglesia primitiva. Pedro no fue el primer papa. El origen no está basado en las enseñanzas de Pedro ni de ningún otro apóstol. Por eso, amados hermanos, quería decir esto. Y sobre todo también decir que hay ciertamente un debate sobre si la roca sobre la que Cristo edificara su iglesia es Pedro. Y es lo que estábamos viendo. Y así es. Nosotros podemos ver que ese capítulo de Mateo tiene muchas historias, muchos debates, muchas interpretaciones. Pero vamos a conocer un poquito más de la historia de Pedro. Pedro es un nombre propio de persona que tiene un origen bíblico. Fue el nombre que dio Jesús a Simón Bar Yona desde el momento de conocerlo. Pedro es la traducción del nombre arameo Kefas, que significa tanto piedra como roca. Pedro significa propiamente roca, pues para una piedra suelta el griego tiene la palabra litos. Existen varias palabras compuestas ocultismos en español que tienen como primer elemento la palabra lito, que es piedra. Por ejemplo, litografía, litosfera, litografiar, litógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. En Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 18, y vamos a entrar ahora ya en materia, le dijo, y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo, bienaventurado tú, Simón Bar Yona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Era Andrés también, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron a Juan y le siguieron. Encontró él luego a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Lo condujo a Jesús, que fijando en él la vista dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Eso dice en Juan 1, 40-42. Este texto es de suma importancia dogmática
puesto que en él se basa la superioridad jerárquica de San Pedro sobre los demás apóstoles y la constitución monárquica de la Iglesia cristiana. La autenticidad crítica del texto está sólidamente fundada. Por otra parte, las palabras de Cristo tienen un marcado sello semítico muy difícil de falsificar. Sabemos por Juan 1:42 que Jesús había cambiado misteriosamente el nombre de Simón en Pedro, Kefas, cuando éste se le preguntó por primera vez. El evangelista no da explicación de este sorprendente cambio. En la comunidad primitiva cristiana se le llamaba Cefas, que es la palabra aramea Kefas, que significa piedra, aludiendo a su misión de piedra angular de la iglesia. En arameo, Kefas significa piedra. Hasta entonces no consta que se hubiera usado nunca como nombre de hombre. La versión que conocemos del Nuevo Testamento está escrita en griego, y allí se traduce Kefas por Petra. El griego tiene dos vocablos para piedra, que es litos y petra. Pero litos es más bien una piedra suelta en el camino, mientras que petra es un resalte rocoso que emerge del suelo, una roca, un arrecife, una montaña. Se cree que el Evangelio de San Mateo fue escrito en arameo y fue traducido luego al griego. No podemos saber si Jesús hablaba griego, lengua de la koiné, o lengua franca en todos los territorios dominados por los romanos, pero sí es seguro que hablaba arameo. Posiblemente Jesús usó la palabra Kefas en arameo, que no distingue entre una piedra suelta, que es el griego litos, y una roca, que es el griego petra. De todos modos, el traductor le dio la forma masculina a la palabra como nombre de persona masculina. El origen griego de Mateo dice: tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es falsa la interpretación tendenciosa que dan algunos que dicen que Petros significa una piedra pequeña, que en griego es litos, mientras que Petra significa roca sobre la que Jesús edificará su iglesia. Petros es simplemente la masculinización de Petra. El traductor, al traducir del arameo la palabra Kefas, que significa piedra y roca, evitó usar la palabra femenina Petra para referirse a una persona del género masculino. La traducción griega es clara: tú eres Pedro, y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. Es significativa la expresión y sobre esta misma piedra, que el griego es kai epi tautete Petra. El traductor juega con el significado de Pedro y Petra. Sobre esta misma piedra, es decir, Pedro, edificaré mi iglesia. Hay muchos nombres, pero sobre todo espero que quede claro que todo este tema de discusión se haya quedado más claro con el griego, que son muchas traducciones. Ese versículo de Mateo capítulo 16, versículo 18, tiene varios pintas de debate y varias opiniones según, da igual que hayas sido teólogo, que seas escudriñador de las escrituras. Ese versículo, como otros versículos, tienen diferentes puntos de vista y diferentes opiniones. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es creer en Dios, y sobre todo que sea Pedro o sea Cristo, sobre todo Cristo es el Hijo, que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo del Dios viviente. Espero que con este vídeo hayamos podido sacar vuestras dudas, vuestros comentarios, vuestras preguntas y responder a esas preguntas que teníais en vuestra mente, en vuestros corazones. No os olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas acerca de este vídeo, y no olvidéis suscribiros a este canal del hermano David Santiago, una palabra revelada que viene de Dios para esta tierra, en el nombre de Jesús. Y declaramos poder y gloria para todos vosotros en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas, y Él hollará a vuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!